En agosto del 2014, más de 4.000 barriles de petróleo se derramaron a través de una toma clandestina en la refinería de Pemex Héctor Lara Sosa en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. La fuga se extendió por acequias y arroyos hasta alcanzar pronto el río San Juan, el más caudaloso de todo Nuevo León. El río representaba no solo la fuente de ingresos económicos de la región, sino el foco de un medio saludable, que sostenía una gran diversidad de especies, flora y fauna, así como las actividades domésticas de la comunidad entera. Las autoridades aseguraron que la limpieza del río no tomaría más de 10 semanas. Sin embargo, aún un año después, habitantes del municipio aseguraban que el río no había sido completamente restaurado. Ahora, ¿por qué resulta tan difícil limpiar una fuga de petróleo del medio ambiente? ¿Por qué un derrame se considera un desastre ecológico? ¿Qué fundamentos químicos hay detrás? Y, sobre todo, ¿qué solución puede darse, no solo para el municipio de Cadereyta Jiménez, sino para futuros desastres? Comenzando por el principal causante de la problemática, el petróleo. Es el principal combustible fósil de nuestra época. Hoy representa el 56% de nuestro consumo energético. La quema de este, además, es responsable por el 30% de las emisiones de CO2 en el ambiente, principal causante del calentamiento global. Se caracteriza por ser una sustancia oscura menos densa que el agua, que flota por encima de ella sin mezclarse, como podemos observar en los derrames. ¿A qué se debe esto? El petróleo se compone, en su mayoría, de largas cadenas de moléculas químicas llamadas hidrocarburos. Llegamos así al segundo componente de nuestro problema, aquel que debe ser despejado y rescatado, el agua. En este caso, podemos encontrar el agua dentro de un río como agua superficial. Los ríos son corrientes de agua que fluyen con un caudal determinado. Se constituyen como una importante fuente de suministro de agua tanto para usos agrícolas como domésticos. Es un derecho humano fundamental el acceso al agua potable, derecho del cual se vio privada la población de Cadereyta después del derrame. El agua debe tener un saneamiento limpio, accesible y asequible para todos. Tenemos, por principio de cuentas, la molécula del agua, un átomo de oxígeno unido a dos de hidrógeno a través de un enlace covalente, lo que quiere decir que los electrones de valencia, que son aquellos que se enlazan a otros elementos para formar un compuesto, se comparten, no se ganan ni se pierden. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia y, como todo elemento, a excepción de algunos, se requiere de 8 para ser estable según la regla del octeto. Así, al unirse con dos átomos de hidrógeno compartiendo electrones, se genera estabilidad para ambos. Al oxígeno le quedan 2 de estos electrones libres, sin compartir, lo que provoca, por fuerzas de repulsión, que los átomos de hidrógeno se inclinen hacia abajo y formen un ángulo. Por esto, se dice que la molécula de agua es polar, considerando también que al unirse, el oxígeno queda con una carga parcial negativa y el hidrógeno con una positiva. Además, los hidrógenos pueden enlazarse con otros oxígenos para hacer más moléculas de agua, o para unirlas. A esto se le llama enlaces de hidrógeno, que al sumarse al enlace covalente polar, resulta en una molécula con interacciones muy fuertes, es decir, la fuerza con la que las moléculas se unen entre sí es muy elevada, lo que hace que, por ejemplo, el punto de ebullición del agua sea muy alto, al igual que su tensión superficial y otras de sus propiedades físicas. Tenemos, por otro lado, el metano. Es de los principales hidrocarburos en el petróleo, junto con el propano o butano. Se libera en forma de gas a la hora de quemarlo, y esto es lo que conocemos como gas natural. Es una molécula también covalente, pero esta, a diferencia de la del agua, no es polar, puesto que la diferencia de electronegatividades no es mucha y ningún elemento queda con cargas parciales. Tiene en el centro un átomo de carbono, que, casi como el oxígeno y la molécula del agua, comparte sus 4 electrones libres con átomos de hidrógeno u otros átomos de carbono para hacer un hidrocarburo más grande. Sin embargo, a diferencia de la molécula del agua, sus fuerzas intermoleculares tienden a ser menores, por lo que su punto de ebullición y de fusión son mucho menores. La industria petrolera en México representa un considerable porcentaje de los ingresos económicos del país, siendo uno de los principales factores de inversión por parte del gobierno. La extracción y procesamiento de hidrocarburos requiere un análisis profundo de suelo que debe ser definido a través de modelos y medidas de seguridad, cuya violación puede ser apreciada en el incidente de Cadereyta. Mucha agua potable y un ambiente saludable de los habitantes de Cadereyta no fue respetado, y es responsabilidad del gobierno exigir una indemnización y reparación de los daños. El más mínimo
mínimo desbalance afecta la cadena de sistemas en equilibrio de un medio, pone en riesgo las necesidades de la fauna del lugar, al igual que los sitios de anidación y ciclos de la especie, terrestres y acuáticas. Por otro lado, una localidad pequeña depende en gran medida de las actividades económicas primarias, las cuales se encuentran ligadas de manera directa a la producción y fuentes de materias primas en la región, siendo el agua la base de todas ellas en general. La comunidad de Cadereyta Jiménez se vio afectada principalmente en la producción agrícola, donde gran parte del cultivo local de naranjas se perdió. Además, el río San Juan representa una fuente de agua potable para la ganadería de la región. Igualmente, se tuvo que parar toda actividad referente a la pesca. Por otro lado, varios de los componentes del petróleo son considerados dañinos para la salud, en especial si se da una larga exposición a ellos. Para solucionar esta problemática, proponemos el uso de membranas que están formadas por una capa de nanoporos y una capa de microporos que limitan el paso de un material no deseado. Estos tienen la rigidez suficiente para soportar alta presión ejercida y la alta contaminación que podría quererse limpiar. Las membranas están compuestas por una estructura de poros jerárquicas, lo que quiere decir que se cuenta con una capa muy delgada de nanoporos y otra de microporos que puede invertirse para repeler o atraer ya sea el agua o el petróleo. A su vez, resultaría conveniente utilizar un filtro recubierto por un material oleofílico e hidrofóbico, que atrajera hacia sí las moléculas no polares y disparara las polares. Un ejemplo de esto sería un filtro hecho a partir de bagazo de caña de azúcar, utilizado especialmente para la extracción y posterior eliminación de hidrocarburos en medios acuosos. Además, un filtro de este tipo, Miracle Surf E, estaría enriquecido con nitrógeno para una mejor biodegradabilidad del compuesto que alimenta a las bacterias bioremediadoras, aun cuando el mismo está hecho de moléculas orgánicas. La combinación de estos métodos removería por completo los hidrocarburos presentes en el agua.